It must be jelly 'cause you know jam don't shake. It must be jelly 'cause you know jam don't shake. Yes, yes, she's got what it takes. Hola, soy Juan P. Olguera y esto es Se Busca Nombre para este programa. El programa en directo que ves cuando tú quieres. Se Busca Nombre para este programa es el primer late night show de internet, un concepto que fusiona los late night shows de la televisión con las potencialidades de la web 2.0. Por eso, Se Busca Nombre para este programa no es un programa de televisión, sino un espacio donde generar contenidos magnéticos. Las dos características principales de Se Busca Nombre para este programa son los contenidos y los soportes, porque son los players, aquellos que antes eran espectadores y ahora son protagonistas, quienes deciden los temas, quienes colaboran en la producción de clips y quienes participan en directo a través de sus smartphones, sus tablets, sus laptops, sus ordenadores y sus televisores conectados. Y eso es a lo que llamamos contenidos magnéticos, aquellos que se pegan a la gente, a sus actualizaciones de estado en Twitter, a los muros de su Facebook, a sus WhatsApp, a sus mails. Se Busca Nombre para este programa se emite todos los jueves durante una hora en riguroso directo y todos los días de la semana a las 24 horas en internet. Con la colaboración de un músico, un actor o un personaje de la cultura, en cada capítulo contaremos una historia real sobre gente real, sobre sus ilusiones, sus sueños, sus proyectos, a través de los 7 apartados con los que cuenta el programa, que están basados en las cosas más buscadas, en los contenidos más buscados de internet. Es decir, moda y belleza, videojuegos, cultura urbana y deporte extremo, tecnología, música, cine, teatro y televisión, ocio y turismo y relaciones personales. Internet. Jugar. Cultura. Música. Acción. Diversión. Comunicación. Vídeos. Conciertos. Pintura. Libertad. Redes sociales. Innovación. Conciencia. Ecología. Amistad. Más música. Arte. Originalidad. Compartir. Creatividad. Amor. Todo esto y mucho más es el primer programa pensado por y para internet. Para mí, para nosotros, Internet es compartir. Internet para mí es infinito. Internet para mí es Para mí internet es diversión. Internet para mí es la mejor. que sea positivo, conexión con el resto del mundo. Ya estamos aquí, sin más demora. ¿Quieres que te hagamos la pelota en Twitter? Pues mándanos tus vídeos cachondos a hazmelapelota@sebuscanombre.com. Ahí los vamos a poner, como ha hecho este amigo de Escandinavia, que nos ha mandado un vídeo ideal para romper el hielo. No os digo más, no lo perdáis. Está guay. Motherfucker, fuck the fucking boat and my new band called Sister. Oh my gosh. Oh, look, you guys, Sumario. En nuestro My Makeup Off de esta semana, nuestra estilista Liliana Jiménez nos enseñará un maquillaje para convertirte en la mismísima Angelina Jolie en tu propia casa. Y Silvia Pazos nos pondrá a la última con las tendencias de moda de esta semana. En Se Busca Player, Lucho Ponte y Ernesto López nos harán una demostración de destreza con el mando para convertirte en todo un marine en el nuevo Call of Duty. Y repasaremos además los 5 mejores goles de FIFA 12 que nos habéis mandado a lo largo de la semana.
En la batalla urbana de hoy, Invincible Crew se verán las caras con Patillas Street. Veremos quién se lleva el gallo al agua esta semana. Además, hemos instalado un piano en las escaleras del metro de Gran Vía. ¿Qué pasará cuando la gente suba y baje? ¿Lograremos que utilice más las escaleras de toda la vida y menos las mecánicas? Ya veremos. Acompañaremos a Tracer X en un recorrido por los mejores sitios para realizar parkour en las calles de Leganés. Iván Mistura nos hará un nuevo graffiti, ayudados esta vez por los niños del Centro Sociocultural de la Garrota de Coslada. Estaremos con Pedro Gómez en el estreno de su nueva obra de teatro, La razón de los perdonables. Hablaremos de algunas de las nuevas aplicaciones para tu Samsung Galaxy aparecidas en los últimos días. Y en los debates crudos de Javier Gallego debatiremos sobre la ecología. ¿Es tan fiable como parece o tiene rincones oscuros? Recordad que podréis intervenir en directo a través de Hangout de Google y votar a favor o en contra en nuestra página web. En Gangs of Emilio Mercader veremos un estudio de grabación por dentro y en la Dolce Vita de Ana Uslé conoceremos el restaurante Dionisio, uno de los más modernos de la ciudad de Madrid en estos momentos. Pero antes de todo eso, y sin más dilación, conozcamos ya aquí en el escenario de Café 40 nuestro invitado de la semana, Salva Beltrán. Bueno, se busca nombre para este programa. Tenemos invitados que son además amigos nuestros del programa, como Salva Beltrán, que acaba de sacar su primer disco. ¿Cómo se titula el disco? Cambio de planes. ¿Cuántas canciones tiene? 11. ¿Te las sabes todas? Todas. Pues ¿te puedes tocar una? Por supuesto. Pues venga, vamos. Primero quiero malgastar contigo el tiempo, sentirme preso de algún sentimiento, encontrar lo que me encuentro, la princesa de mi cuento. Todo el mundo. Bueno, esto lo vamos a hacer en cada uno de nuestros programas. Vamos a tener debates, conversaciones a través de Hangout de Google, como decía, y que para que cualquiera de los que nos estáis viendo en casa pues se pueda incorporar en el momento que mejor le parezca. Y si no queréis incorporaros, nosotros vamos a seguir hablando. Merche, por ejemplo, venga. Venga, me ha tocado, que sois tan gentiles. A ver, si va a servir o no va a servir, hombre, claro que va a servir, pero no solo la de ayer y la del 25, sino la del 15 también, cuando convocaron sindicatos. Sí, bueno, lo que acabas de decir es esencial. Creo que hay que salir de este muro que al mismo tiempo es una red. Bueno, estamos aquí con Emilio Mercader, que va a tener una sección en nuestro programa que se va a titular Gangs of Emilio Mercader. Son los controles del Enterprise, como podéis ver. Pues nada, esto es una Solid State 9000, es como una especie de joya. Bueno, y esto que tenemos aquí, que es para cuando entran los teléfonos, es una reliquia de cuando usábamos analógico los teléfonos, ¿o qué es? El 36 lo rescatamos. Sí, ¿no? Justo antes de que empezara la guerra, ahí está bien. Esto es un patch panel, ¿vale? Mira, la escena en concreto que quiero presentar son 9 millones de visitas. Y el argumento de la película, pues nada, empieza con una sordomuda que vende flores. Es una película turca de 1973, ¿eh? Y sale una chica que es rubia, con ojos azules. Cuando se cansan de dar patas, saca la pistola a la tía y le mata. Ahí viene esta escena que vais a ver a continuación. Probablemente la peor escena de muerte que hayáis visto jamás en el cine. Disfrutadla. Madre mía. Bueno, ya sabéis que en este programa nos gustan las tendencias, vamos a hablar mucho de tendencias. Y si hay algo que marca tendencia desde hace mucho tiempo, son los tatuajes. Bueno, cuéntanos también cuál ha sido el tatuaje más raro que has hecho. ¿Se puede contar? El tatuaje más raro, he hecho muchos, pero una polla con alas, por ejemplo. Yo qué sé, un coño. Pone que un coño estás mirando. No me digas. Sí, sí, sí. Bueno, acabamos de ver el maquillaje estupendo, el maquillaje romántico que ha hecho Liliana en Alejandra. Ya has terminado, ¿verdad? Sí, ya hemos terminado el maquillaje. Inicialmente habíamos dicho que era un maquillaje de día, era un maquillaje que lo podemos realizar perfectamente en casa. Son truquitos muy fáciles, es solamente ponernos 10 minutos, 15 minutos y lo tenemos para el día. Y luego lo podemos potenciar en la noche, marcando un poco más el ojo con un lápiz negro que no nos puede faltar nunca en el bolso y un poquito de gloss o una barra de labios un poco más intensa. Y tenemos un 2 en 1.
Bueno, pues ahora que tenemos el maquillaje, vamos a pasar a la ropa. Tenemos aquí a Silvia Pazos, que va a ser nuestra estilista también, se va a encargar de la ropa, y es que va a vestir a Alejandra. ¿Qué es lo que vamos a ponerle? Bueno, he traído varias opciones, y como hay diferentes tendencias, y como sabéis las tendencias tienen una durabilidad, pues vamos a empezar por lo primero que salga, evidentemente. A ver, mira, por ejemplo, esta cazadora, que seguramente al público le suena porque hemos visto estas cazadoras durante todas estas temporadas, por ejemplo, en este caso lo podríamos poner con un vestido que está en completa tendencia, por la lentejuela, el dibujo. Entonces, esto sería una opción. Imaginaros, chicas, algo así para ir a una cena, para estar ideales, y un botín, en este caso sería, como estamos en invierno, vamos a entrar en invierno, sería una media tira con un botín, y así haríamos un look muy rockero. Ya, ¿Ok? pues lo vemos. Perfecto. Vamos a ver. Ok. Crudérrimas tardes, humanos, humanoides, androides y demás seres que pobláis esta galaxia. Soy Javier Gallego, Crudo. Nos vemos en Se Busca Nombre para este programa. Soy Lorena Pos y voy a estar en Se Busca Nombre para este programa. Hola, soy Dani Niño y voy a estar en Se Busca Nombre para este programa. No te lo pierdas. Hola, soy Emilio Mercader y voy a estar en Se Busca Nombre para este programa. Nos vemos. Hola, soy Yana Usley y voy a estar en Se Busca Nombre para este programa.